Sin más preámbulos, la vamos a presentar a ella, una amiga de este programa, que el año pasado no estuvo, sí estuvo en el año 2024, donde estábamos en el primer estudio de Undertale Media. Ella es escritora, es una mujer que muy inteligente, obviamente, pelea, va con argumentos, te enfrenta, pero nos llevamos bien. Mercedes Vigil, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás? Un placer estar acá de nuevo contigo en tu nueva casa. ¿Te gusta la nueva casa? Sí, me parece buenísimo y además sé que es para mejorar y eso siempre en comunicación Por y supuesto. en estos tiempos es maravilloso. Bueno, bien, escuchame una cosa, porque acá te trajimos porque estás con un nuevo movimiento. Yo al principio pensé que era un nuevo movimiento político, porque yo recuerdo que muchas veces que hemos hablado, y sobre todo la última vez, te han ofrecido hacer política, nunca del Frente Amplio, no sé por qué nunca del Frente Amplio, pero siempre del lado de los blancos, del lado de la derecha de este país, y vos siempre, nunca quisiste, siempre dijiste que no. Y esto yo pensé, digo, bueno, Mercedes se va a largar a hacer política este año, con este nuevo movimiento, con esto, pero no es un movimiento político, al contrario, me dijiste ahora antes de arrancar que alguien que integre este movimiento, si se quiere dedicar a la política, lo echan. Sí, totalmente. Así me lo dijiste. Totalmente. Quiero aclararte, primero tendríamos que hacer otro programa hablando de derecha e izquierda. Bien, sí, bueno. Porque acá diría yo que ya a esta altura es progresismo y liberalismo, ¿no? ¿Sí? Que sí, yo creo que esa políticamente... ¿Vos decís que hoy día los partidos, por ejemplo, el Partido Blanco, el Partido Colorado, están más hacia el centro? No, ¿O no progresistas. ¿Son progresistas? Son progresistas agendistas, claro. Fíjate tú una cosa que cuando la calle Pou se definía como liberal, yo me acuerdo que en algún comentario ponía... la calle Pou es liberal como Justin Trudeau en Canadá. O sea, arriba del río Bravo, los liberales son progresistas. Entonces, pero eso es otra discusión. Bien, pero escuchame una cosa, contame de este movimiento. Que a mí me han ofrecido también del Frente Amplio en otras épocas en el Ministerio de Cultura hace mucho tiempo. Creo que era para que no fuera tan crítica, ¿no es cierto? Pero bueno. Pará, ¿el Frente Amplio te ofreció un cargo en el Ministerio de Cultura? Yo recuerdo cuando María Julia Muñoz era ministra de Cultura, que estuvo conversando conmigo y bueno, yo no acepté porque a mí no me interesa la política y lo conversábamos antes. Hay dos cosas que a mí en los primeros años del año 2000 me quedaron claro. Primero, que no me interesaba la política partidaria y segundo, que tampoco me interesaba tener un programa periodístico. Lo hemos hablado, que también me lo han ofrecido los popes y ahora que yo te conté, estaba en mi retiro dorado. Sí, allá en Punta Ballena, sí. Y Eduardo Abeña, que es el vicepresidente de esta comisión, me entusiasmó ya hace casi un año, haciéndome ver, y es verdad, el Uruguay es como una cantidad de rutas en las que aún el mejor intencionado político siempre encuentra un atasco. Y como dice Eduardo, el problema no son los partidos, el problema es que tenemos un sistema vetusto, lento, burocrático y absolutamente lleno de privilegios. Donde levantás una tapa hay un privilegio que no debe existir. Y entonces me hizo pensar en el futuro de mis nietos, de mis hijas y de mis nietos. Y realmente yo creo que el Uruguay, si por eso la reforma es Reforma 2029, que planteamos un llamado popular para hacer una reforma constitucional, lo que aspira es que los que vienen después que nosotros encuentren las carreteras un poco más limpias. Claro, porque uno lee Reforma 2029 y ya apunta a campaña política rumbo al 2030. Entonces uno se puede confundir de eso. Nada que ver con política, no somos políticos. Es más, en las páginas, entren a la página web de la reforma, es reforma2029.org, van a ver que todos nosotros escribimos artículos y empezamos diciendo que no somos un partido político, que no aceptaremos partidos políticos que se unan a nosotros, sí integrantes, líderes o votantes
que a nivel de ciudadanos adhieran a esta reforma. Después pueden votar al partido que quieran. Bien, vamos a contarle un poquitito a la gente. ¿De qué se trata? ¿Cómo más allá de que recién contaste un poquitito cómo surgió, pero para explicarle a la gente, ¿qué es lo que impulsa este movimiento? Ustedes están impulsando un plebiscito. Juntando firmas para un plebiscito. Un plebiscito. Al principio teníamos como 50 puntos de reforma constitucional porque el Uruguay, si esto sale, va a tener que hacer más reformas. Pero en el momento de colgar la primera encuesta, porque este es una reforma que sale de gente común, somos ciudadanos de a pie, creo que es la primera vez que en el Uruguay se plantea un cambio constitucional o una enmienda constitucional desde ciudadanos de a pie, porque siempre fue planteada desde el sistema político. ¿Y qué nos hemos dado cuenta? Los ciudadanos que pasamos los 60, que desde el 85, para poner una fecha, votamos y cuando promedia el mandato, los puntos más interesantes por los que habíamos votado no se llevan a cabo. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo la disminución del gasto político. El gasto político viene creciendo desde el 85 desaforada, te diré impúdicamente. La deuda externa, y no es deuda externa para hacer una represa o para hacer un puente. ¿Para qué es la deuda externa? Para aumentar los cargos políticos y para mantener el Estado deficitario. O sea, la idea y nuestra primera conversación con Eduardo Abeño es, Mercedes, si no ponemos los ciudadanos un coto, hay dos cosas seguras. Primera, que el sistema ya ha demostrado, porque han gobernado todos los partidos, no se autorregula a sí mismo. O sea, no limita los sueldos, los cargos, los privilegios que están haciendo que el Estado deba pedir en cada 5 años una nueva. Cada uruguayo debe el doble que un argentino por concepto de deuda externa. Y eso no lo sabe el ciudadano. Entonces, y esa deuda es para aumentar el gasto público. Por ejemplo, yo cuando llevaba a mis hijas al colegio, la mitad de los autos que había parados en la calle Cavia, donde están gran cantidad de todos colegios, los colegios, que hay como 5 colegios, eran autos oficiales. Yo en aquella época ya me preguntaba por qué, además de comprar mi auto, de manejarlo y de ponerle nafta, ¿por qué tenía que pagarle al Poder Judicial, al Poder Legislativo o a la Intendencia un auto para que fuera a buscar a sus hijos y a sus nietos? Y esto pasó y fue creciendo con todos los partidos. Esto no pasó con uno. Pero en realidad no se compró para eso. Los políticos lo usan para eso, que tendría que tener una mayor... La verdad que... la gente fiscalizando arriba o alguien... La verdad que en el siglo XXI es obtuso que la jubilada que gana 19.000 pesos tenga que de sus impuestos pagarle a un jerarca un auto, ni siquiera para que se mueva él, no ya para llevar a hijos a cumpleaños de 15, como he visto yo cuando iba a buscar a mis hijos. La verdad que es anacrónico. Ahora cualquiera se compra un auto en cuotas, cualquiera se puede tomar un Uber o un autobús. Es de las cosas más impúdicas que he visto. Es más, yo creo que te lo comentaba fuera de cámara. En diciembre se hizo viral una cantidad de documentos de entes, Antel, OCE, la Intendencia, ministerios, que gastaron miles de dólares en brindis de fin de año. Sí. Creo que la gente, y se notó, la gente empezó a hartarse porque los abuelos apenas se podían comprar un pan dulce. Entonces, nosotros que somos republicanos y que cada vez que votamos esperamos tranquilamente que haya alguna reforma, nos juntamos, somos 12, yo le llamo los 12 apóstoles, y hay algún ateo en el grupo que no le gusta, pero igual, nosotros que somos ciudadanos de a pie, decidimos, bueno, lo que no han hecho los partidos políticos, ninguno, vamos a intentar que nos acompañen ustedes como periodistas y del otro lado doña María y don Pedro, que son los que ven esto que yo te estoy contando permanentemente y están agotados. ¿Cuáles son los puntos más? ¿Cuántos puntos son? En este caso pusimos 14 puntos, bien, pero no van a ser los únicos, porque por ahí por agosto vamos a hacer otra encuesta. En la página van a ver que cada uno de los puntos
tienen un sistema para que uno vote si está de acuerdo, más de acuerdo, menos de acuerdo. Bien. Porque es verdad, Richard, que nosotros queremos escuchar a la gente. Cuando nosotros repetimos que somos ciudadanos de a pie y que esta reforma es para la gente, queremos, además de que sabemos leer el humor social, queremos que quien está del otro lado, y hay un foro, ¿no sabes? Hay un foro dentro de la página en donde ya plantearon en esta semana, porque lo largamos hace una semana, hay más de 40 puntos nuevos, porque queremos que sea la gente la que nos diga tal punto no o tal punto sí. Pero te comento esto, que creo que es importante. En la página van a encontrar algún artículo, y hay uno que abre y explica lo que es esto, que es, yo cito a Jean-François Revel, un filósofo que hace 30 años, un filósofo francés, dijo que el actual presidente de Francia, que en aquel momento era Giscard d'Estaing, tenía 100 veces más poder que el rey Sol, que Luis XIV, que fue el que motivó que se levantara una república y se empezara a disminuir el poder del monarca. Hoy los políticos tienen más de 100 veces más poder que aquellos monarcas. Y no puede ser, el ciudadano perdió el derecho a opinar y el Estado funciona cada vez peor. Cada vez pagamos más impuestos y cada vez el Estado funciona peor. Por eso es que ciudadanos de a pie decidimos empezar esto que empieza por la disminución del gasto político. No te digo los 50 o los 14, ¿no? Pero para tratar de remarcar, ¿cuáles serían los 3, 4 o 5 que vos destacarías como para que la gente sienta un llamado de atención en este momento? Lo más importante... El principal. El principal es la disminución del número de los salarios y del gasto público en general. Hay un ítem que es vital, que disminuye senadores y diputados y sus sueldos. Y además estipula en 2 periodos, no pueden ser eternos. Si vos en 10 años no te dio para cambiar el país, ponete un kiosco, dedícate a otra cosa. O sea, vos estás diciendo que los legendarios políticos que hoy podemos ver de determinados, de todos los partidos, por lo menos Colorado, Frente Amplio y Partido Nacional. Es transversal. ¿No? O sea, que por lo menos, como máximo 2 periodos. Claro, pero además que descansen uno, por lo menos. Limitamos sus sueldos, limitamos los secretarios, eliminamos los autos oficiales, no los técnicos, pero sí los autos oficiales, eliminamos los cargos de confianza no técnicos. ¿Qué quedó expuesto cuando el problema de OCE, y el que hubo cuando la coalición republicana? 2023. Que los entes no tienen en los cargos de confianza especialistas. Los especialistas son de carrera o se los contrata de afuera. Pues señor, se terminó el premio Consuelo para el diputado que nos salió, o el nepotismo. Empezamos a ver que los cargos de confianza, que es un rubro enorme, que se podrían hacer muchas cosas, son todos familiares. Son familiares, primos, novias. Eso tiene que terminarse. Los autos oficiales, te pongo un número para que doña María entienda. Si suprimimos los autos no técnicos, hay más o menos 180 jubilados que ganan en mano 19.000 pesos. Solamente... 180.000. ¿Perdón? 180.000. 180.000. Sí. Solamente eliminando los autos oficiales no técnicos, a esas jubilaciones se les puede subir 2.500 pesos. Para un senador que gana 500.000 no es nada, pero para un abuelo que gana 19, que le subas 2.500 pesos la jubilación, significa que se va a poder comprar los medicamentos que ahora no se puede comprar. Los cargos de confianza significan miles de dólares. Hay otra cosa que es vital y que fue mi obsesión desde el primer día en que acepté estar en esta comisión: el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es un aparato costosísimo porque tiene ministros, tiene rango ministerial y tiene muchos funcionarios de alto cargo, secretarios. Bueno, es absolutamente escandaloso. Tú sabes que el Tribunal de Cuentas, sus fallos no declaran que un gasto del Estado está mal, declaran que es ilegal. Por año
declaran ilegal aproximadamente 40.000 gastos, pero no es vinculante, con lo cual los políticos, los intendentes, los ministros hacen el gasto igual. Nosotros, por esta reforma, queremos que sea vinculante. ¿Sabes por qué, Richard? Porque el Tribunal de Cuentas es como el contador de una empresa que te dice: Mercedes, no te vayas a Disney porque no vas a poder pagar los sueldos. Y vos se endeudan igual. En el caso del Tribunal de Cuentas, todos los años, 40.000 veces que te dice que es ilegal, lo hacen igual. Entonces tenemos que tener un Tribunal de Cuentas a ver si la gente entiende. ¿Se acuerda que nos quedamos esperando cada periodo las auditorías? Bueno, el Tribunal de Cuentas deberá transformarse en un ente auditor permanente. Siguiendo, y después te voy a pedir un par de ejemplos más de lo que están en esos puntos. Uno capaz que se está preguntando, o también mucha gente que está mirando en este momento, se puede estar preguntando, estos ítems o estos problemas que vos estás planteando, ¿le va a solucionar o a mejorar un montón la vida de los jubilados, de la gente que gana 25.000 pesos, que están arriba de los 600.000 personas? Porque, o sea, a ver, reduciendo la cantidad de autos en el Estado, reduciendo la cantidad del sueldo o partidas para políticos. ¿Todo eso se puede ver reflejado? La primera cosa, decirte, por ejemplo, los cargos de confianza. Yo tengo un problema de dislexia numérica y vos lo sabés ya. Y el que sabe mucho de números es Eduardo Abeña, y hay economistas que nos han ayudado. Pero, por ejemplo, hay unas 100.000 personas que viven en asentamientos. Suprimiendo los cargos de confianza, no estoy diciendo que lo estemos proponiendo, es un ejemplo. Se podía construir casas, el monto equivale, para que la gente lo visualice, a casa para esas 100.000 personas que viven en asentamientos. Lo de los autos oficiales, el incremento en las jubilaciones, pero además la efectividad. ¿Por qué alguien puede no presentar proyectos de ley durante 40 años y seguir viviendo del Estado como hay tantos desde el 85? Creas la necesidad de que sean efectivos. Han matado el mérito. Hemos sido tan pobres intelectualmente como sociedad que hoy la gente cree que el mérito en política no es importante. Pero es la misma gente que, si tiene que operarse de un tumor, elige al mejor neurocirujano. Sin embargo, cuando tenés que ubicar un cargo de confianza, una lista al Senado o a diputados o en un ente, ponés al peor, al que no llegó electo, y lo ponés en un ente público, ponés al amigo, al primo, o al que te puso más dinero. O al que rinda más políticamente. O al que te puso más dinero en la campaña. Entonces, hemos creado, además de una clase costosísima, inoperante e inútil. Entonces, creemos, ojo, esto es el primer paso. Pero creemos que es fundamental. Y hay otra cosa que no es negociable, que es la firma electrónica. A ver, contame eso. Las leyes que se hicieron en los 90, votadas por unanimidad por todos los partidos, prácticamente reservan las consultas populares para sindicatos o para partidos políticos, porque al pedirte la boleta firmada en todo el territorio, quienes tienen esa potestad son o los grandes partidos políticos o los sindicatos. Lo hemos visto con ciudadanos que han intentado juntar firmas y no lo logran. Si nosotros logramos, solo para consultas populares, que la Corte acepte la firma electrónica, estamos quitándole poder a la partidocracia, porque creemos que la partidocracia, que es transversal, le ha hecho mucho daño. El ciudadano, doña María y don José, tienen que poder plantear las reformas y tienen que poder además mandatar. La gente no tiene que entender que los políticos son nuestros empleados, y vos no tenés en esta radio un empleado que no sirva durante años y décadas y que a su vez se vota su propio emolumento, su propio sueldo, y además le das un auto, y además le vas... Yo he viajado por todo el mundo presentando libros, Richard, y en general, salvo 2 o 3 veces, siempre viajo en turista. Bueno,
Conmigo han viajado en business con pasajes de $7.000, no ya ministros o senadores o presidentes, mandos medios. Hoy en Uruguay hay ediles, hay alcaldes que toman aviones pagados por todos nosotros y van en clase en primero. Yo juntando todo lo que vos estás contando en esto, o sea que suena bastante bien, no sé qué tanto efecto podría llegar a tener, me lo podés explicar directamente, claro. Dinero. Pero hay que destacar una cosa también, va a ser eso que se ahorra el Estado, también va a ser manejado por las mismas personas. Claro, pero los entes, por ejemplo, en vez de ser manejado por la novia o por el primo o por el diputado que no salió de Rivera y que no sabe, de pronto no llegó al liceo, de pronto UTE, en vez de ser manejado por esa gente, va a ser manejado por ingenieros profesionales, porque es una cosa que aclaramos. El país tiene que tener en cargos gente preparada para ejercer el cargo. Hemos visto ministros que están en salud pública y en el siguiente periodo están en ganadería y agricultura. Y hemos visto gente que está en el directorio de UTE y después en el de Antel y después en el Banco Central. Digo, Uruguay, si no se puede ser bueno para todo. Uruguay se tiene que manejar como una empresa exitosa. No puede ser que estemos todos los periodos pidiendo deuda externa para bancar un Estado absolutamente ineficiente. Creo que esa es la base, pero cuidado, necesitamos muchas más reformas. Quizás sí el inicio, pero está bueno como mensaje decirle al sistema político que el ciudadano va a empezar a controlarlo y va a empezar a limitar el sueldo. Tienen sueldos más partidas que son multimillonarias. Entren a nuestra página porque hay artículos de algunos de los integrantes que nos ayudaron, economistas, en donde te cuentan directamente por qué, doña María, no se puede comprar el remedio de la presión. ¿Por qué? Porque hay jerarcas que están viajando a Europa y se hospedan en hoteles de 5 estrellas y viajan en primera. Y la verdad que son viajes son reuniones que se arreglarían por Zoom. Bien. Entonces creo que ese es el meollo del asunto, ¿no? Diputados gana un poco menos que senadores, ¿no? Digo, pero vos ¿cuánto calculás que podría quedar el sueldo de un diputado o de un senador con esta posible reforma que vos estás planteando? Bueno, eso lo tenemos que ver con los economistas, pero en la encuesta... Pero, a ver, abuelo de pájaro, porcentualmente. En la encuesta ponemos una cifra que es como máximo 250.000 pesos reajustables. Hay que ver por qué íbamos a poner tantos sueldos mínimos, pero como somos liberales, no queríamos poner el sueldo mínimo, entonces eso se calcula. Pero en el Uruguay, en el Estado uruguayo, directa o indirectamente, hay gente que gana $20.000 y que se reúne como comisiones administradoras o en Salto Grande, que se reúnen 2 veces por año y la gente no lo sabe. Entonces, más que hacer la reforma, que es muy importante... ¿250.000 pesos para diputados y senadores a la par? ¿O un poco más para senadores? El tope. Por eso hicimos una encuesta. Ustedes entren a la página reforma2029.org y lo sometimos a una encuesta que no va a ser la primera, va a haber otra por ahí por agosto. Pusimos 14 puntos que para nosotros son importantes. Ahora, hay un foro al que les pido que entren, al que ya plantearon 40 temas distintos, algunos colindantes con nuestras ítems, otros nuevos, pero realmente, Richard, nos hemos enterado que hay organismos del Estado que han pasado de tener 3 directores a 10, y cada uno con secretarios, con asesores, con auto. ¿Y por qué se hace eso? ¿Por qué a lo largo de la historia, vos decís, desde el 85 en adelante, por qué, ahí estamos viendo, mira, estamos justo repasando, digo, ¿por qué se hace sistemáticamente, año tras año, desde el 85 en adelante, incrementar y cada vez más deuda? ¿Cuál es el propósito político? ¿Cuál es la ganancia política? Los privilegios. Hay un tema que yo siempre bromeaba,
cuando recorría canales y lugares presentando, hablando solo de literatura, y alguien me preguntaba y conversaba, yo decía, hay un virus, hay como un virus que cualquiera que esté en la actividad privada y entre a la actividad política, empieza a caer víctima de ese virus, que es el lujo, bueno, un pasajecito, no, en vez de turista, uno de $7.000, porque yo soy importante, y bueno... ¿Pero no crees que está bien que un presidente, un vicepresidente, una comitiva viaje en primera? ¿No crees que está bien? Depende, yo no creo que un presidente necesite una comitiva de más de 4 o 5 personas. Más allá de la cantidad, no, digo, pero el es modo. importante. No, pero más allá de la cantidad, la manera. O sea, ¿no crees que un presidente sí, claro, tiene que ir? Que vaya con 3 o 4. Las comitivas, las embajadas, Richard. Las embajadas son premio consuelo. El lujo, yo he viajado, es más, yo he ganado premios en el extranjero y se ha comunicado a las embajadas en algunos lugares maravillosos, y esto no tiene nada que ver con partido político. Y en otras, el embajador, yo gané un premio en España sobre un libro de Egipto y no fue el embajador uruguayo, y fue el embajador de Egipto. Digo, son premios consuelo. Hay países que nunca negocian con Uruguay, que no han negociado, y tenemos embajadas, cargos políticos, asociaciones. La verdad que el Uruguay es un país rico. Yo hace tiempo colgué una placa que cada tanto la veo, que la viralizan. Uruguay no se gobierna, Uruguay se saquea. No, y con este planteo que vos hacés también, o sea, ¿cómo sustituirías a ver cómo decirlo, qué opción das? Porque en realidad si Uruguay tiene embajadas en el exterior, ¿vos sacarías las embajadas en el exterior? Bueno, ¿O cómo asignarías a un embajador uruguayo en España, donde sea? Mi buen amigo Eduardo Abeña había hecho una lista que después sacamos. Eso no quita que de pronto en la próxima encuesta la pongamos, porque son tentativas, queremos ver cómo reacciona la gente, que explicaba que había X cantidad de embajadas y agregadurías militares y agregadurías comerciales en países en donde Uruguay no ha negociado nunca ni va a negociar. Entonces, ¿realmente necesita Uruguay una embajada? No me acuerdo la lista exactamente. No, necesitamos determinadas, es más, necesitamos agregados comerciales que sean profesionales, no que sea premio consuelo, porque los agregados comerciales, los empresarios, saben cómo aumentar. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué te parece Carolina H. designada como nueva embajadora en Portugal? Tiene nombre. Yo te voy a contestar con esto. Vuelvo a decirte lo mismo. Las embajadas como premio consuelo y como simpatía, las embajadas de cóctel y de ágape no pueden existir. No pueden existir en un país tan pequeño, en países donde no negociamos. Y donde negociamos, tenemos que ver que los embajadores sean productivos. Porque si son embajadores que van a las recepciones y que no traen ningún valor agregado, la verdad, esto es como una empresa, Richard. Es como te decía, en OCE tiene que haber especialistas en agua, ingenieros, no pueden haber la novia, la amante y el primo. Y en las embajadas tampoco. Y lamentablemente en Uruguay, todos los que están del otro lado conocen muchos casos en donde la verdad que el especialista no existe, el embajador es una figurita decorativa. Yo he viajado en estos últimos 30 años por muchos países del mundo y hubo embajadores excelentísimos que potenciaban la cultura de todos los partidos. Y hubo inútiles también de todos los partidos. Antes de darle la palabra al Vichy, te quería hacer una consulta porque vi un video de Salle donde se le consultaba sobre esta posibilidad Sí. y él planteaba dos cosas, que eran constitucionales y otras no. Claro. ¿Vos me lo podés explicar? Ese video estuvo circulando. Esa va a ser una discusión que espero que ganemos, ¿no? La jurisprudencia divide entre temas que son legales, o sea, de resorte de la ley, lo vi. y temas que son constitucionales, que es lo que dice Gustavo en ese video. Esa es una gran discusión que tenemos que dar, porque hay que cambiar la jurisprudencia, porque no podemos seguir con jurisprudencia del siglo XIX cuando ya pasamos todo el siglo XX y parte del siglo XXI y vemos que las leyes
que tienen que dictar los mismos legisladores para regularse nunca llegan. O sea, si algo quedó claro con estos años de gobernar todos los partidos, es que con mayorías o con minorías el sistema político no se autorregula. Entonces, necesariamente va a haber que saltar hacia la Constitución, porque es un hecho, es información, no es opinión. El sistema no se regula y cada vez aumenta el gasto público, hay más autos oficiales, más funcionarios, más secretarios. Entonces, esa es una discusión. Gustavo Salle, y bienvenidos sean todas las personas, sean líderes políticos, votantes, mandos intermedios. De cualquier partido. Claro, porque esto no es una elección política. Después pueden votar a quien quieran, es un tema distinto. Nosotros planteamos lo que creemos que es una reforma para que los políticos que vayan a gobernar, que no vamos a hacer nosotros, puedan tener, como te decía, una mejor carretera para circular y que el ciudadano empiece a poder controlar más, por ejemplo, con la firma digital. El ciudadano tiene que poder hacer un plebiscito, un referendo, para limitar al político que ahora es el que maneja ese resorte. Bien, bien. Vichy Amaro, ¿usted quería hacerle una pregunta a Mercedes? Sí, la estaba escuchando atentamente a Mercedes. Sí. Si bien es verdad que en los entes, voy a poner el ejemplo de entes estatales porque lo puso ella, si bien es verdad que en algunos son cargos políticos, en muchos son cargos profesionales, el caso de UTE, OCE y Antel. El caso de ingeniería es solamente Antel, pero estamos hablando de que hay contador como es Pablo Ferreri y también hay una licenciada como es Andrea, creo que es Montero. Ella piensa, y a su vez también cada uno de estos puestos está rodeado de profesionales que asesoran, calculo yo, las decisiones de cada uno de los presidentes. Ella piensa, le pregunto a Mercedes si piensa que cambia que sea un cargo político a que haya un cargo quizá más encargado en el tema. Yo te voy a decir algo, yo no lo pienso, yo lo sé. Yo soy una ciudadana común. El ciudadano que está del otro lado sabe que cuando hay un problema en UTE, los que solucionan los problemas son los ingenieros y los que tienen son los profesionales. Cargos. Por eso nosotros en los ítems ponemos que en los cargos técnicos, cuando se nombre a alguien de confianza en un cargo técnico, tiene que tener una oposición de méritos. Los ciudadanos todos conocemos a gente que ha estado 5 años en un ministerio, 5 años en otro, 5 años en la Liga Antituberculosis. Digo, los ciudadanos sabemos que las primas, los tíos, pasó en OCE en la anterior administración, y ahora debe seguir igual, que yo tengo un amigo que es especialista en aguas, que no vive en el Uruguay, y que se ofreció a intervenir cuando el anterior problema, porque OCE no tenía especialistas en agua. Pero además, ya te digo, acabo de nombrar un extremo hace unos años, una persona que fue ministro de Agricultura y Pesca y después ministro de Salud a los 10 años. Digo, puede haber un genio que sepa de todo, pero los uruguayos sabemos que el Estado funciona mal, entre otras cosas, porque hay mucho nepotismo, mucho familiar. Y mira, yo hace años escribí un artículo, hace muchos años, que había muchos delitos y seguían los delitos, y había un ministro del Interior que estuvo años, y el artículo concluía que para la única profesión en la cual la eficacia no era importante era en la política, porque vos podés tener un ministro 5 años y empeorar los guarismos de seguridad, pero nadie tiene un dentista 5 años. Si a ti te duele la muela y por 5 años te sigue doliendo, cambiás de dentista. Bueno, eso es lo que nosotros decimos. Si sos un genio, con 2 periodos te da para cambiar el país. Y si no sos un genio, dedícate a otra cosa. Vichy Amaro, ¿qué más? Una chiquita le quiero preguntar. Claro, dale, tranquilo. ¿Usted piensa, Mercedes, que por ejemplo el caso, pongo el ejemplo, del Ministerio del Interior debería ser un policía el ministro? ¿O el caso de la salud? No tengo la menor idea. No, porque usted lo dijo con profesionales con el tema del ente, tomando esto, que calculo yo que usted prefiere que el presidente de Antel, por ejemplo, sea un ingeniero de carrera de Antel antes de que sea un político, o de UTE, un ingeniero a través que haya trabajado 20 años en UTE y que conozca precisamente lo que tiene que ver el ente estatal, Claro.
pienso yo, en cargos ministeriales, ¿usted preferiría de repente, por ejemplo, el caso del Ministerio Interior, lo pongo claro, es que muy sea un policía? relativo. Esto se discutió hace muchos años, muchos años, te estoy hablando fines de los 80, hubo una discusión sobre el Ministerio de Salud Pública que venían de la vieja escuela de los 60, que los ministros tenían que ser médicos. Y resulta que los ministros los médicos, a veces son muy malos y empezó a hablarse a fines de los 80 de los administradores de salud, que hacían un estudio, había carreras, ya las hay, por supuesto, pero empezaban en aquel momento administradores de salud. Por eso te digo, yo no soy quien para decirte si tiene que ser policía, un militar o un especialista en seguridad, no lo sé, pero que tiene que ser gente idónea. Tiene que ser, y te voy a decir algo más, para la gente común como yo soy una ciudadana de a pie, no sé nada de seguridad, no te supe contestar, porque yo contesto lo que sé, o lo que tengo opinión formada, lo que no sé no, pero para el ciudadano común que caminamos por la calle, no hay mejor prueba que la efectividad. No podemos tener ministros y políticas de seguridad y cada vez los ciudadanos podemos caminar más por la calle. Pero eso lo entiende doña María, ¿eh? Doña María, don José, se da cuenta enseguida si el ministro es bueno o malo. Por supuesto que hay que darle un tiempo. Claro. Pero por eso te digo, aquel viejo artículo que escribí hace como 15 años, tienen que ser efectivos. Nosotros, los ciudadanos, no queremos ni siquiera banderías políticas. Queremos caminar por la calle y que no nos maten. Queremos necesitar un medicamento y que los políticos que hacen cola con los autos oficiales para llevar a sus hijos no nos digan desde el Fondo Nacional de Recursos que no nos dan el medicamento. Y encima tenemos que hacer un amparo, contratar un abogado, además de luchar contra la enfermedad. Acá están mandando, me estaba mirando mientras vos estabas ahí respondiéndole a Matías, a Luigi. Están llegando fotos de autos oficiales parados los fines de semana en el centro. Pero ustedes de todo yo tipo, no voy a nombrar de qué partido ni quién era, pero hace unos años hubo fotos y videos de políticos que bagalleaban en el Chuy con autos oficiales. Eso lo sabe todo el mundo. Por eso digo, nosotros no inventamos la pólvora. Nosotros somos el eco de la gente que, además de entrar a la encuesta y opinar, camina con nosotros por la calle. Por eso cuando tu pregunta, yo no sé qué profesión tiene que tener el ministro del Interior para darnos. Yo lo que sé es que no puede ser que en un país de tan pocos habitantes y con tanto gasto público tengamos que vivir enrejados contratando. Fíjate tú una cosa, que voy a hacer un cuento porque esto es cada vez más común. A nosotros conocemos gente, Uber, que son contratados mensualmente por gente, obreros, que viven en barrios complicados, que son casi todos, para que lleven a los niños al liceo o al colegio. O sea, no es gente rica, gente que tiene sueldos muy magros, que tiene que destinar parte de su dinero para que no le maten a los hijos en la calle. Entonces yo no sé si tiene que ser dentista, fontanero o militar. Vos lo decís que tiene que ser efectivo. Tiene que ser efectivo. Y la gente tiene que tener la potestad de cambiarlo. ¿Bichi? No, quería preguntarle eso, bien. porque me ¿Le llamó gustó la la atención respuesta? el tema de los entes y Sí. lo quería profundizar. Está perfecto. No, otra cosa quería comentarte recién. Hablaste sobre, incluso porque no se pusieron determinados tantos salarios mínimos para un tope para diputados y senadores, ¿no? Y me pregunto, ¿estás en contra de que esté regulado un salario mínimo? Sí. ¿Por qué? Porque está demostrado en el mundo. Yo soy efectiva. Yo no estoy con los pensamientos utópicos. Sería buenísimo que todos fuéramos lindos, ricos y que ganáramos más. Pero la prueba está que en los países en donde hay un salario mínimo, hay una franja de desocupados que, si les preguntás, seguramente trabajarían por 1.000 pesos menos. Pero vos no crees que está bueno, que ayuda a la informalidad, porque si sabés que vos por 8 horas tenés un mínimo de X plata, vamos a suponer 20.000 pesos, digo, ¿no estarías ayudando a ser irregular si agarrás el mismo trabajo
incluso por fuera en negro y ganando 12. Es que el Estado te tiene que sacar, no es que vos como ciudadano, el Estado te tiene que sacar la pata. Mira, por eso te dije que tenés que invitar a Eduardo Abeño, porque es especialista en números. Pero hoy me comentaba que estaban haciendo un trabajo con números, que ciudadanos que ganan 30.000 pesos, sí, directa e indirectamente pagan 50.000 en diferentes tipos de impuestos. 30.000 y 50.000. Claro, porque no te olvides que le descuentan, no solo todo lo que le descuentan, sino que pagas el IVA, los impuestos directos e indirectos. Sí, y es para que los jerarcas que ganan algunos $20.000 en lugares donde no van a trabajar, puedan llevar a sus hijos y a sus nietos al colegio. Es impúdico, Richard, es impúdico. La jubilada que trabajó toda su vida está aportando impuestos a su jubilación para que gente, y muchas veces con preparación nula y con moral muy cuestionable, se siente en un avión, perdón lo que voy a decir, apoye su culo en un pasaje de $7.000. ¿A ti te parece lógico? Un niño de la Pelufo Higgins que tiene sus medicamentos gracias a la cantidad de donaciones privadas, porque el Estado uruguayo, a mí me lo han dicho políticos de todos los bandos, no, el Estado uruguayo no puede dar los medicamentos porque no fundimos. Y ese niño que tiene que esperar y que la ventana de curación se le complica por tener que esperar por ese medicamento, tiene que financiar a un jerarca que quiere viajar en primera o que quiere tener un auto permanente para llevar a sus hijos o a sus nietos al colegio. ¿Vos decís que algunos o todos o algunos de estos ítems que vos te estás manejando solucionarían ese tema? Sí, totalmente. Eliminar los autos oficiales. Suecia en los 90 casi quiebra. Tenía el famoso estado de bienestar, era el bienestar para todos los que gobernaban. Bajaron los sueldos, el número de diputados y senadores. Un legislador hoy en Suecia gana igual que un profesor. Por eso quieren irse. Barcelona habló de eso. Pero además quedaron 3 autos oficiales. El resto los transformaron en autos médicos. Esto es, vos tenés que ir a dializarte, vos te haces un trasplante, vos te haces una prótesis de cadera y el auto te lleva. O sea, doña María va a ver que sus impuestos le sirven para llegar al banco de prótesis donde le hicieron la prótesis. Hoy doña María, con esos sueldos magros y jubilaciones, se toma 2 ómnibus. Entonces, hay algunas cosas, Richard, que de pronto en el siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo XXI son impúdicas. Es impúdico. Bien, no, otra cosa que estaba, porque vi un tuit, creo que fue ayer, vi un tuit, esos tuits que te salen random, ¿viste? Y ponía la foto de una política, no la quiero personificar porque no sé, porque el tuit decía esto que te voy a contar, entonces como no sé, pero está bueno traerlo al concepto que estás manejando, ¿no? Vos decías que tener en el Estado asesores o gente capaz, gente eficiente, que no importa que sea dentista o que sea un ministro del Interior, ¿no? Entonces ponían como ejemplo con la cara de una diputada, ponían que esta persona es diputada, maneja los intereses del país o de los ciudadanos, lo que sea, y no terminó el liceo. Y para ser cajera de supermercado te piden el liceo completo. ¿Vos estarías de acuerdo en poner una cierta formación para los políticos, claro, para que lleguen? No está en la reforma, pero claro. Pero el Uruguay tiene un gran debe en muchas cosas, porque nosotros en la reforma ponemos ficha limpia. Y acá en el Uruguay hemos tenido asesinos, ladrones. Uruguay tiene que hacer un mea culpa y lanzarse definitivamente después del 2030 en la excelencia. Se ha matado el mérito. Hemos llenado por cupos por gente que es afrodescendiente o gente trans. Y la verdad que a mí el color de piel, de dónde venís y tus preferencias sexuales o lo que tenés entre las piernas, a mí no me importa. Pero fíjate el doble discurso. Estoy seguro que acá no encontrás a nadie o del otro lado, vuelvo al ejemplo, que si tenés un tumor cerebral, elija por sexo, religión o color de piel. No, elegís al mejor. ¿Y por qué
para los destinos del país, porque siendo político le podés hacer infeliz la vida a mucha gente, que los tenés en la miseria, o cuando recortás el Fondo Nacional de Recursos, o cuando no cuidás que los ladrones, revienten a las abuelas en la calle para sacarle 3 pesos. Para eso no se necesita ni ficha limpia ni nada. Es un absurdo, es un delirio que empezó hace unos 30 años, que el mérito no importaba, que la moral no importaba, y la verdad es que somos lo que hemos sido, Richard. Entonces, creo que nuestra sociedad tiene que empezar a ordenar. Y esta reforma, sin entrar al fondo de cada uno de los temas, doña María y don José saben que el Estado está sobredimensionado y que cuando van a cobrar su jubilación no les alcanza, no porque el país sea pobre, no porque estemos en una guerra, no porque haya venido el Katrina. Uruguay, a los jubilados de Uruguay no les alcanza porque tienen que pagar un gasto público absolutamente desproporcionado para los pocos habitantes que somos. O sea que vos pondrías dentro de estos planteos, pondrías que tiene que tener una cierta capacidad técnica académica el político que esté dentro. Yo creo, no es una medida ahora, no va a estar ni en esta. No digo para diputados y senadores, no lo digo para cargos. Creo que en un futuro, cuando se plantee el Uruguay del futuro, un Uruguay serio, vamos a tener que ver quién decide los destinos de la gente, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿Estás de acuerdo con que hay que bajar, por ejemplo, los sueldos de las jubilaciones, o capaz que no de jubilaciones de los militares? Eso es un absurdo. Eso es un invento, es un neolenguaje. A ver. Han repetido hasta el cansancio que el BPS está desfinanciado por las jubilaciones militares, que son relativamente normales, y de gente que ha trabajado. La verdad, y esto está en nuestra página, el 50% del déficit del BPS son todas las pensiones a terroristas y pensiones heredables, que es un invento uruguayo. Contame un poquitito de eso. El 50% del déficit del BPS viene de la cantidad de pensiones a terroristas, no les gusta que lo diga, pero es lo que eran, y a sus descendientes, porque Uruguay inventó un fenómeno. Pero cuando te referís a terrorista, ¿a qué te referís exactamente? Gente del MLN, gente que se fue porque... Hay gente que se fue de los cargos públicos porque eran beodos consuetudinarios y cantaron que se fueron por razones políticas. Hay cientos de miles. Hay gente que se llevaba máquinas de escribir de lugares públicos y que hay 3 o 4 estudios que les enmañaron las cosas. Yo conozco... Estudios de abogados, decimos. Tengo hasta familiares que han venido del extranjero de una carrera exitosa y se han ido por otra cosa y les han ofrecido. Si tú decís que te fuiste como perseguido político, yo te consigo una pensión, pero además te cobro el 40% como estudio jurídico. El Uruguay ¿Y eso no es hereditario? Gobierna. ¿Hijos y nietos? Perdón, Uruguay no se gobierna, Uruguay se saquea. Sí, son hereditarias. O sea, que hoy día el BPS está con problemas de financiamiento a raíz de esto. Entre el 50%, no, obviamente. O sea, la mitad de los problemas de hoy día del BPS es esto que me acaba de contar. Sí. Gente que nunca aportó. ¿Y por qué crees que no se cuenta eso? Y por el neolenguaje. Mirá, el domingo pasado, el profesor Venegas Lynch, en una entrevista en Infobae, y lo dice, usa un término mío y lo dice que me lo quitó, que se llama terrorismo semántico. El terrorismo semántico ha sido usado desde el 85 para acá, por poner una fecha, para transformar la realidad. Y quien domina el relato, domina el futuro. El que domina el relato domina el futuro. Claro, no te olvides, Goebbels, el jefe de propaganda nazi, decía, miente que algo quedará. Y es así. Pero vamos a centrarnos en lo importante. Sí. Esto es un detalle. Sumado a infinidad de detalles, forman lo que hoy es una deuda externa asfixiante. Y la verdad es que los gobiernos la renuevan porque no tienen forma
de mantener no es que un día se levantan y dicen, no, vamos a renovarla porque somos malos, o vamos a renovarla porque somos malas personas. No, es que es la única forma, sin una reestructura, que esta pequeña reforma que planteamos intenta comenzar, no se va a poder sostener. No podemos sostener un sistema político faraónico con decenas de autos secretarios. No podemos. El Uruguay tiene apenas 3 y poco millones de habitantes y tenemos más funcionarios y más sueldos que la mayoría de los países de Occidente, de países que tienen 40 millones de habitantes. Entonces, por eso es que nosotros emprendimos salimos todos de nuestro retiro dorado y nos pusimos a trabajar para el futuro de nuestros nietos. La verdad es que no nos interesa la política, no nos interesa ser simpáticos a nadie ni que nos ofrezcan nada, porque además resistimos archivo, porque nunca hemos aceptado ni aceptaremos. Pero creemos que poner en agenda o sobre la mesa lo que todos los ciudadanos saben, pero no tienen micrófono, es un aporte. Yo lo siento. La otra vez una nieta me rezongó porque no fui a una actividad del colegio porque estaba con esta reunión. Y le dije a una de mis hijas, capaz que dentro de 20 años, le podés decir a Olivia que la abuela estaba en una reunión con esas quijotadas, tratando de ver cómo le podemos dejar a esos chicos un Uruguay mejor. Y seguramente, Richard, el Uruguay es un país rico, es un país hermoso, es un país de pocos habitantes, pero de una geografía fantástica. Estamos lejos de las guerras, si a alguien le quedaba duda, ya, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que tener un gasto que nos está amenazando siempre con quebrar? Bien. Para finalizar y agradecerte estos minutos que has tenido acá, te vamos a poner algunas fotos. Dale. Y vos vas a tener que decir lo primero que se te venga a la mente. Esperá que me voy a... Sí, tranqui. A ver. Ahí va. A ver, vamos a empezar con algunas fotitos que tenemos para Mercedes Vigila. A ver. Acá. Pero, fuerte. ¿Por qué siempre así? Pepe Mujica. Pepe Mujica. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Incluso trayéndolo a todo lo que hablamos del comienzo, ¿no? El dinero, ¿sabés lo que me viene a la mente? Nunca el Uruguay gastó tanto en crear el culto a la personalidad como en Pepe Mujica. El Banco República llegó hasta pagar $50.000 para un perfume marca Pepe. Dentro de 100 años, cuando se vean los números, van a quedar asombrados de lo caro que le salió Pepe Mujica al Estado uruguayo, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Quién viene? Luis Lacalle Pou. Luis Lacalle Pou, un joven político que se autopercibe liberal, pero no es liberal, es progresista. Y esto no es una opinión, esto es información. Es estatista, agrandó el Estado, agrandó la deuda pública y es agendista, que es uno de los problemas que tenemos los 192 países de Occidente que firmaron. Él lo ha dicho. Sí, por eso digo, capaz que podría decir que fue una decepción. ¿Fue una decepción para vos, Lacalle Pou? Sí, no es... La palabra decepción significa que vos tenías altas expectativas. Altas expectativas. Pero tenía algunas expectativas y no se cumplió ninguna. Muy bien. A ver qué más viene. El Pacha Sánchez. Qué país generoso. ¿Por qué? La expresión esa es la expresión. ¿Qué país generoso? Lo define. Dicen que va camino a ser el sucesor de Mujica en el MPP. Hasta ahí llegas. Un horror. ¿Un horror? Y sí, por supuesto. Pero te acabo de decir que esta reforma busca el mérito, la probidad, la austeridad republicana. Y esta gente, es mentira que Mujica fue el presidente más pobre. Era miserable, pero no pobre. A ver, ¿qué más? ¿Quién más aparece? Guido Manini Ríos. También creo que fue una decepción para mucha gente, ¿no? ¿Y para vos? Yo no
no tuve nunca demasiadas expectativas, pero lo conozco de hace años porque de joven trabajé. Irene era la vicepresidenta del Círculo de la Prensa y yo estaba en la Comisión Fiscal, un cargo absolutamente cuando Sosa Sarabia era el presidente del Círculo de la Prensa, divina persona. Y bueno, en algún evento nos cruzamos y lo conocía, pero nunca me puede provocar nada alguien que no sembré expectativas, ¿no? Bien, a ver qué más viene. Juan Castillo. Qué bien le haría trabajar. Es ministro de Trabajo, está trabajando. Por eso, creo que nunca trabajó. La gente que no ha trabajado difícilmente pueda comprender al trabajador, al que está del otro lado, al que no llega a fin de mes. Defendió a los trabajadores y hoy día es el ministro de Trabajo. ¿Qué te parece que se haya pasado? ¿Defendió a los trabajadores? Bueno, eso fue... Siempre trabajó para eso, siempre se dijo que trabajó para eso. Su cargo era para eso. ¿Y cuál fue el resultado? No estoy en la... No, pero mi pregunta, el Uruguay está cada vez peor. O sea que el que defendió lo que defendió es como me digas, defendió la seguridad. Bueno, cada vez podemos salir menos a la calle. Los trabajadores cada vez están peor. No te digo que tienen que de pronto ganan 40.000 pesos y tienen que poner la mitad de su sueldo para un Uber para que sus hijos no los maten cuando vuelven al liceo. Yo te voy a contar algo que de pronto sale de libreto. La otra vez me llegó que había algún exdirector de la Biblioteca Nacional, que no los voy a nombrar porque son todos de los 90 para acá, estaba dando conferencias sobre gestión cultural. Yo sentí vergüenza. Debemos ser el único país en el cual, desde los 90, los investigadores de la Biblioteca Nacional sabemos que se inunda, se cierra la biblioteca y los responsables de esa debacle dan cursos y conferencias sobre gestión cultural. Bien. Es como pedirle a Jack el Destripador que dé un curso de cómo conservar enteras a las prostitutas de Londres. Un oxímoron, un absurdo. Por eso lo de Castillo. Si estuve 30 años defendiendo, bueno, te salió mal, poní un kiosco. A ver, ¿quién más? ¿Quedan algunos todavía? Eduardo Lust. Divino, compañero mío de facultad, un genio. ¿Sí? Una de las mentes más brillantes que... ¿Fue un buen diputado? Que tuvo... No, yo se lo dije a él. No creo, pero también tenía poca experiencia también. No te olvides que no tenía experiencia, ¿no? Ninguna. Y él venía de la academia. Pero de la academia en serio, sí. ¿no? Sí. Y entonces creo que... pero está madurando mucho, no solo... como es un profesor, es un constitucionalista de la hostia, como dicen los españoles, pero además lo veo que en los programas, en los streaming que interviene y todo eso, ha crecido enormemente. Lo quiero mucho y lo admiro mucho. Muy bien. A ver, quedan algunos, quedan 2 o 3 nada más. A ver. Javier Milei. Un disruptivo total, ideal para los argentinos, ideal para luchar contra los peronistas, ¿no? ¿No crees que dividió aún más todavía desde que él llegó a la presidencia? ¿No se dividió más la grieta? ¿No quedó más grande la grieta, la división entre unos y otros? Bueno, capaz que quedó ¿sabés qué? Capaz que quedó en evidencia que los del otro lado de la grieta no querían que disminuyera la inflación o el hambre, porque bajó el hambre sustancialmente y eliminó la inflación. O sea, cuando hay grieta en eso, es que el otro le interesaba un bledo la ciudadanía, ¿no? Por eso, por lo que te decía, la eficacia. Yo como madre, antes que como escritora, siempre he admirado al que le soluciona los problemas. La democracia, Richard, no es un medio, no es un fin en sí mismo. La democracia es un medio para que el ciudadano viva mejor. Cuando el ciudadano vive mejor, la tarea está cumplida, independientemente, capaz que las formas, viste que la gente le critica a Milei las formas. La verdad es que las madres queremos que nuestros hijos salgan a la calle y no los maten, que si necesitan un medicamento lo tengan, que tengan una buena educación. La verdad
es que si dice malas palabras, no dice malas palabras, el pueblo argentino es otro, nosotros somos distintos, pero cuando la grieta se agranda, aunque el contrincante demuestre que está haciendo vivir mejor a la gente, ahí hay un problema de ego, ¿no? Uh-huh. Fíjate tú una cosa, te lo pongo como ejemplo. Hay mucha gente que ha presentado o que tiene entre manos reformas constitucionales, sectoriales, de pronto no tan amplia como la nuestra. Si mañana alguien logra plebiscitar alguna de las reformas que nosotros tenemos y nosotros nos enojamos, somos unos cretinos. Porque yo te acabo de contar que quiero que mis nietos tengan un mejor país. Y si lo propones vos, o lo propone, como dice en el video Gustavo Salles, y tiene la suerte o el milagro de que el resto de los diputados lo aprueben, yo voy a levantar las manos y aplaudir con las dos manos. Nosotros, y te digo que es lo que pensamos los 12 de la Comisión Central, no queremos tener razón. Queremos un Uruguay mejor y vamos a aplaudir, venga de la mano de quien venga. Y si hay otra reforma que sale mejor y antes que la nuestra, la aplaudo, porque mis nietos van a vivir en un país mejor. Quedan un par. A ver, ¿qué se ha seleccionado ahí? Valeria Ripoll. No la conozco. ¿Qué te parece como política ella? No es política. ¿Cómo que no? No sé. No, tiene estuvo en el Partido cargo? Comunista, renunció, ahora militó para el Partido Nacional, fue candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, es política. Está en un cargo político, no puedo juzgarla como política. Tengo entendido que es suplente, senadora suplente. Soy sincera, no le he seguido la huella. De todas formas, yo no creo en conversos, así como no creí jamás que Mujica en cierta edad se transformara de incendiario a bombero. Vos no te transformás. Ponele a los 14, 15 años, bueno, vos sos un incendiario a los 20. Después de cierta edad, estas transformaciones yo las tomo con pinzas. Más bien me parece que son para el discurso o para lograr una posición, pero no sé cuán, a ver cómo te explico, no sé cuán sincera es Ripoll de golpe en 300 o 400 días transformarse del Partido Comunista, creo que era. Fue con el paso de los años. Al partido, ella creo haber recordado. No es que se pasó de un momento al otro. Igual, campaña no, yo recuerdo, pero puedo equivocarme porque no le seguí. Sí. Yo no sigo mucho la política partidaria actual porque estoy decepcionada hace mucho tiempo, entonces puedo equivocarme, pero creo que cuando la criticaban porque la habían elegido como vice, ella dijo, no, hace 300 días que me aceptó el directorio. Es un poco como aquella vedera argentina que era travesti, creo, que decía Zulma Lobato. Tengo 3 meses de carrera, me tienen que respetar, no sé cómo, no sé. ¿No le seguiste la carrera a Valeria Ripoll y sí a Zulma Lobato? Me gusta eso. Increíble, ¿no? Increíble. Me gusta, habla muy bien de vos. Habla mal de vos, muy mal. Que no pase de los límites de Latinoamérica. No, vamos a poner la última, y se viene la bomba de Pablo Callafa. A ver, Eduardo Preve. Siempre está al lado del escándalo, ¿no? Tampoco le he seguido mucho la carrera. Yo te voy a contar que hay una cosa que inventó la Escuela de Frankfurt, que ahora los argentinos están descubriendo que los rusos pagaban para desinformar. Esto lo inventó la Escuela de Frankfurt de segunda generación a fines de los 60. Dicho sea de paso que dominaron la CIA durante 50 años, o sea que son los que más saben de infiltración. Se llama pensamiento a demanda. Y acá impera, a mí me lo ofrecieron en los 90. Se trata de hacer columnas, libros o papers académicos con determinada verdad y determinado relato para transformar la opinión pública. Creo que Preve es uno más de todo ese
toda esa bolsa de periodistas, de escritores, de pseudohistoriadores que se transformaron en exponentes de la Escuela de Frankfurt de segunda generación con el pensamiento a demanda. A mí me ofrecieron escribir libros en fines de los 90, fraguando determinados hechos históricos. Por eso hoy tenemos un relato que es muy difícil contrastar con la historiografía y con los documentos. No está en la placa, pero te lo digo yo ahora. Ignacio Álvarez. No lo conozco. Nunca me hizo una entrevista. Sí, pero así como te pusimos a Eduardo Preve. Si yo te digo Ignacio También, Álvarez. yo creo que también forma parte de toda esa generación. De lo mismo que opinaste de Eduardo Preve. Claro, porque a mí no me importa si en alguna medida el relato creado avala lo que yo pienso o alguna tendencia que yo tenga. A mí no me gusta, la verdad es que no me gusta el pensamiento a demanda. Yo soy de la época del viejo código, hay un viejo código del periodismo de hace como 60 años, que si bien estaba la subjetividad del periodista, que nadie la va a discutir, decían que, entre otras cosas, que la noticia tenía que tener alguna correlación con la verdad, no con la verdad ontológica, sino con los hechos. Y eso es algo que yo por lo menos hace 30 años que no veo, en general, lo cual no significa que no exista. Pero ninguno de los que nombraste me parece a mí que los tengo en ese cuadrante. Pero yo no soy una persona capacitada, me parece, como para juzgar a los dos personajes que me pusiste, porque no los sigo. Y últimamente, mucho menos. Es Bien. más, si me parás y me pones a preguntar los nombres, a mí me han invitado a programas de televisión importantes y radio, digo importantes por el nombre, trascendente, claro, ¿no? Que yo creí que ya no existían. Por eso mi retiro dorado fue verdad retiro, ¿no? Bien, bien. Pero mirás a nosotros. Claro. Muy bien. Yo en eso estoy como las otras, estoy como la generación más joven que prácticamente, viste que hay estudios, que prácticamente los menores de 40... No mira televisión. Sí, no ven la televisión y se informan por los medios alternativos, ¿no? Bien, bien. Hablale a tu cámara y decirle todo lo que quieras. Aquella tu cámara, mirá. Decirle todo lo que quieras a toda la gente que está mirando en este momento. Hacemos lo que podemos por Undertech Media, que es un montón. Primero agradezco a Richard y a todos los medios de prensa que de una u otra forma nos van a llamar para publicitar esta reforma que no tiene un peso de financiamiento y que está hecha por 12 ciudadanos de a pie, más un grupo cada vez más grande de gente que se está ofreciendo. Yo les pido que entren a reforma2029.org y van a ver que hay una encuesta con 14 puntos en los cuales les pone menos de 12 segundos contestarla, ponen nada más que el nombre, ni siquiera tienen que identificarse, ponen dónde viven. Ahí estamos viendo, mirá, estamos viendo nivel, ahí. Sí, ahí está, el nivel de educación que tienen. Y después hay un costadito que dice foro, y van a ver que en ese foro hay cientos de miles de personas que han ingresado más de 40 temas distintos, porque es verdad. Nosotros no somos, el otro día yo le decía a Beña, no somos el oráculo de Delfos, nosotros somos ciudadanos que salimos de la calle, que somos ciudadanos de a pie, y queremos que cada uno de ustedes nos dé su opinión de los puntos, pero además nos proponga otros, nos dé un tirón de orejas, nos diga, ya te digo, hay 40 temas distintos abiertos. Así que bueno, es lo único que les pido. Mañana 3:30 nos recibe la Comisión de Asuntos Políticos de la Corte y bueno, estamos en carrera y estamos del lado de la gente, que eso es lo más importante. No van a encontrar en la página nada absolutamente que no entiendan. Lo hicimos a propósito. Hay mucha gente que me ha dicho, pero el idioma no es constitucional. Y yo digo, es mea culpa, porque hay muchos abogados en el grupo y tenemos algún constitucionalista. Y cuando me pasaron el texto de la encuesta original, había algunos términos que eran tan legalistas y yo dije, no,
Hay que hablarle a la gente común. Esta es una encuesta. Yo quiero que la gente entienda lo que le estamos diciendo. Ya vendrá. Y otra cosa que les contesto, porque me han preguntado miles, ¿dónde firmo? Este año no es para firmar. Este año es para que las propuestas se maceren y se discutan. En el 2027, con toda esa discusión, sí, ahí vamos a pasar a los técnicos que nos van a ayudar, por supuesto, ad hoc, gratuitamente, y ahí sí vamos a tener el texto de la reforma definitiva y si Dios quiere, ahí sí le vamos a decir, vayan a firmar. Muy bien, gracias por haber venido. No, gracias por habernos Nos estiramos invitado. un poquitito, pero bueno, creo que valía la pena. Vale la pena. Disculpame. Porque yo siempre digo, agradezco que ustedes nos inviten, porque si no, ¿cómo llegamos al otro lado? Y lo bueno de esto, yo creo que la reforma va a salir, pero el otro día hablaba sobre las dificultades que encara un grupo de ciudadanos sin ningún poder, más que el ser un ciudadano de a pie. Y yo decía, si logramos poner en agenda que la gente converse sobre estos temas y advierta por qué no llega a fin de mes o por qué hay estos gastos desorbitantes, creo que la tarea está cumplida. Por favor, muchas gracias por venir. Gracias a ti. Está Pablo Callafa, y les voy a contar una cosa, les voy a decir una cosa. Está Pablo Callafa pronto para una bomba, ¿verdad, Callafa? Por supuesto. ¿Canal de televisión? Sí. ¿Programa de televisión? Sí. ¿Cómo le cae Mercedes Vigil? ¿Dónde estoy? Dele, ahí. No, muy bien, muy bien. ¿Le cae bien? Me encantaría que tenga un espacio fijo acá. Le gustaría que tenga un espacio fijo acá, ¿vio? ¿Viste? La veo de candidata a la Intendencia de Montevideo. ¡Ah! Te ves candidata a la Intendencia. Por favor, no. ¿Le tenés miedo a los Frente Amplistas? No, miedo en Sí, le tenés miedo. No tengo miedo en absoluto. Tengo 5 nietos que me requieren permanentemente. Es más, ayer nos dedicamos a buscar conejos en el jardín. Bien. Y eso Conejos de chocolate. Y eso es mucho más productivo que ser intendente. Absolutamente. Gracias, Mercedes. Y mucho más sano. Mucho más sano. Bueno, vamos a hacer una cosa. Un breve intervalo de 1 minuto. Gracias a todos los que están, porque están opinando, mensajes de todo tipo, de todo color. Quédate ahí, porque Pablo Callafa te va a contar una bomba. Y si da el tiempo, capaz que te cuento la bomba que vamos a tener mañana en Undertech Media. Quédate ahí, no te vayas.